Latinoamérica es una región inmensa, marcada por la belleza, la historia y una identidad difícil de comparar. Pero dicen que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, y en una tierra atravesada por heridas, silencios y episodios que durante años quedaron enterrados entre la impunidad y el olvido. Estudiarlos no siempre cambia lo que viene, aunque muchas veces sí ayuda a entender que pudo haberse evitado. Y parte de esa historia es la que vamos a recorrer hoy, así que, sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Entre 1960 y 1962, miles de padres en Cuba tomaron la decisión de enviar a sus hijos solos a otro país sin saber cuándo volverían a verlos, una decisión que, en condiciones normales, sería impensable. Más de 14.000 menores salieron de la isla en lo que hoy se conoce como la Operación Peter Pan, y eso ya sería una historia enorme por sí sola, pero lo que realmente desconcierta de esa operación no es solo la cifra, sino el hecho de que miles de familias llegaron a sentir que separarse de sus hijos podía ser la única forma de protegerlos. Estos no fueron casos sueltos de padres resolviendo por su cuenta, fue una red sostenida entre el 26 de diciembre de 1960 y octubre de 1962, que permitió la salida de menores cubanos hacia Miami, muchas veces en vuelos comerciales y con permisos especiales de entrada. Al llegar, algunos niños se quedaban con familiares, sí, pero muchos otros entraban en programas de acogida mientras esperaban que sus padres pudieran salir después. En el lado estadounidense, el Catholic Welfare Bureau de Miami y el padre Brian O. Walsh fueron piezas centrales en la recepción y organización del programa. El padre Brian ayudó a coordinar el alojamiento, la manutención y la reubicación de los menores, mientras otras redes facilitaban su salida desde Cuba. Pero luego de escuchar esto, quizá te preguntes el por qué tantos padres aceptaron algo tan extremo. Bueno, es que en los primeros años de la Revolución Cubana, muchas familias empezaron a creer que el nuevo régimen podía quitarles la patria potestad sobre sus hijos, apartarlos del hogar o enviarlos a espacios de adoctrinamiento. Pero en este punto, lo importante no es discutir todavía si aquello era verdad o mentira, sino entender que muchísimas familias sí lo creyeron y actuaron en consecuencia. Y es que para una madre o un padre, la sola posibilidad de perder legalmente a un hijo no sonaba como una discusión ideológica, sino como una amenaza inmediata, pero ese miedo no apareció solo. Varias reconstrucciones señalan que Radio One, una emisora de propaganda vinculada a la CIA y usada en la guerra psicológica contra Cuba, difundió mensajes sobre la supuesta pérdida de la patria potestad. Además, también circularon copias falsas o textos falsificados de una presunta ley, todo para volver el rumor más creíble y empujar la sensación de que el peligro era inminente. Eso cambia el asunto porque, una cosa es que exista el miedo político en un país polarizado, y otra muy distinta es que ese miedo sea trabajado de forma deliberada para golpear el punto más sensible de los padres. No hay evidencia sólida de que esa presunta ley llegara a implementarse como política vigente en Cuba, pero lo que sí pasó fue que el rumor fue amplificado dentro de una estrategia de propaganda y guerra psicológica. Eso ayuda a entender que aquí no se trató simplemente de unos padres asustados, sino de un clima en el que la tensión política, el miedo por los hijos y una campaña de propaganda terminaron haciendo creíble la idea de que podían perderlos en cualquier momento. Y cuando esa idea se volvió creíble, empezó la salida masiva de menores que te conté antes. Para muchas familias, eso solo iba a ser una separación corta, pero el problema es que la historia todavía podía empeorar. Justo en octubre de 1962 comenzaría la crisis de los misiles, algo que interrumpió los vuelos directos entre Cuba y Estados Unidos y dejó a muchas familias atrapadas en una confrontación internacional que ya no controlaban. Lo que iba a ser temporal se convirtió en meses, y en muchos casos en años, de distancia forzada. A partir de entonces, muchos padres tuvieron que buscar rutas indirectas por terceros países, como España o México, para intentar reunirse con sus hijos. Cuando comenzaron los vuelos de la libertad en diciembre de 1965, los padres de menores no acompañados recibieron prioridad, y una gran parte de los niños que seguían bajo cuidado institucional pudieron reunirse por fin con su familia. Pero la reunificación no significó ausencia de daño, distintos testimonios y estudios describen separaciones prolongadas, desarraigo, culpa y heridas emocionales que en muchos casos siguieron vivas durante décadas.
Por eso, la operación Peter Pan no fue solo un éxodo infantil, fue el resultado de un momento en el que el miedo, la política y la propaganda empujaron a miles de familias a tomar una decisión imposible. Porque, en ese contexto, proteger a sus hijos significó, para muchos, tener que separarse de ellos sin saber cuándo volverían a verlos. No todos los casos sin resolver fallan por falta de pistas, algunos fallan porque, incluso cuando las pistas existen, la historia nunca termina de encajar. Entre 1986 y 1996, en Costa Rica, una serie de asesinatos llevó a las autoridades a construir la figura de un solo agresor. Lo llamaron el psicópata, y durante años, la idea parecía tener sentido porque los ataques se repetían en condiciones similares. Las personas eran interceptadas en la noche, por lo general mujeres solas o parejas heterosexuales en lugares poco transitados, con disparos rápidos y escenas en las que el agresor parecía actuar con control y sin dejar demasiadas señales. Muchos de estos crímenes ocurrieron dentro de una misma zona, una franja geográfica que con el tiempo sería conocida como el Triángulo de la Muerte, especialmente en el área ubicada entre Cartago, Curridabat y Desamparados. Con el paso del tiempo, el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, conocido como OIJ, empezó a conectar distintos expedientes que hasta entonces parecían casos aislados. Las similitudes en el tipo de víctimas, los horarios, los lugares y, sobre todo, el uso de un arma de fuego de características compatibles, llevaron a los investigadores a pensar que estaban frente a un mismo agresor. Y esa conclusión no apareció de un día para otro, la figura del psicópata se fue construyendo poco a poco, a medida que más casos empezaban a encajar dentro de un mismo patrón. Para finales de la década, las autoridades ya hablaban de una serie de homicidios atribuidos a este psicópata, 19 víctimas para ser exactos. De hecho, en 1988, un intento fallido de asesinato permitió obtener un retrato hablado del sospechoso y avanzar en la construcción de un perfil más concreto. Todo parecía apuntar en una misma dirección, pero a medida que el caso crecía, también empezaron a aparecer detalles que no encajaban del todo. Algunos crímenes se alejaban del patrón inicial, las escenas cambiaban y en ciertos casos, la forma de actuar del agresor no coincidía completamente con lo que se había establecido como su comportamiento habitual, y entonces aparece una pieza que complica todo mucho más. El 6 de abril de 1986, en el sector de la Cruz de Alajuelita, una mujer adulta y 6 menores de edad fueron asesinadas cuando regresaban de una actividad religiosa en el Cerro San Miguel. El crimen no solo fue múltiple, sino que implicó una violencia demasiado oscura que incluía abusos, ejecución y un nivel de brutalidad que no se percibía de la misma forma en los ataques a parejas o mujeres solas. Durante años, ese caso siguió su propio camino y hubo detenidos, procesos judiciales y errores que terminaron anulando condenas hasta que finalmente quedó prescrito y sin responsables. Pero con el tiempo, distintas reconstrucciones, incluyendo líneas manejadas por el propio OIJ, empezaron a vincular esa masacre con la figura del psicópata. Al incluir la masacre de Alajuelita dentro del conjunto, el caso empieza a perder coherencia, porque ese crimen no sigue el mismo patrón que había permitido vincular los otros ataques. No ocurre en una carretera ni en un sitio aislado donde una pareja fue sorprendida, no responde a la lógica de víctimas seleccionadas bajo las mismas condiciones y, sobre todo, no tiene la misma escala. Aún así, terminó siendo integrado dentro de la misma serie, y no fue el único. Otros casos también empezaban a tensar ese patrón inicial, como el asesinato de Ligia Camacho Bermúdez dentro de su propia casa, algo que se aleja del comportamiento atribuido al agresor en la mayoría de los ataques. Con cada una de esas excepciones, la figura del asesino se volvía menos nítida. A pesar de años de investigación, nunca hubo una captura definitiva y nadie fue vinculado de forma concluyente con toda la serie de crímenes. Lo que quedó fue una construcción de un conjunto de homicidios conectados por similitudes, hipótesis y pruebas circunstanciales, pero sin una certeza absoluta. Algunas de esas hipótesis iban desde un posible agresor con entrenamiento militar, alguien con conocimiento táctico e incluso la posibilidad de vínculos con fuerzas de seguridad, pero ninguna logró sostenerse con pruebas definitivas, y así, el caso terminó convirtiéndose en algo más inquietante que un simple expediente sin resolver.
Porque no solo quedó sin respuesta la identidad del responsable, quedó la pregunta de si realmente todas esas muertes pertenecían a una sola persona, o si en el intento de entender una serie de crímenes violentos, se terminó construyendo una figura que nunca terminó de existir de la forma en que se imaginó. No todas las organizaciones criminales funcionan solo con dinero o violencia, algunas también funcionan cuando alguien consigue convencer a otros de que hacer lo impensable tiene sentido. A comienzos de los años 80, Adolfo de Jesús Constanzo llegó a México desde Estados Unidos. Al principio se movía con una imagen que no parecía la de un futuro jefe criminal, sino la de un hombre carismático, relacionado con lecturas, trabajos de protección y presuntos conocimientos espirituales. Pero esa fachada le sirvió para entrar en un entorno muy concreto, uno donde delincuentes, policías corruptos y figuras del narcotráfico buscaban algo más que armas o contactos, buscaban sentirse protegidos. Constanzo entendió rápido el valor de esa necesidad porque no necesitaba presentarse solo como traficante o como operador del submundo, sino como alguien capaz de ofrecer suerte, blindaje y una especie de ventaja invisible frente a sus enemigos. Así fue construyendo su reputación, influencia y un círculo de gente que no solo lo seguía por negocio, sino también por miedo, fascinación o convicción, y con el tiempo ese círculo dejó de parecer un grupo criminal común. A su alrededor empezó a formarse una estructura donde el narcotráfico, la obediencia interna y las prácticas rituales se mezclaban de una forma cada vez más peligrosa, y dentro de esa dinámica la violencia dejó de ser un exceso y empezó a verse como parte del funcionamiento del grupo, y sobre todo del poder que Constanzo decía ejercer. En 1987, apareció una figura importante dentro de esa estructura, Sara Aldrete. Constanzo la incorporó al grupo y con el tiempo ella pasó a ser conocida como la madrina, mientras que a él ya lo llamaban el padrino. Para entonces, la banda ya no se movía solo por tráfico de drogas, sino también por una dinámica de control donde la autoridad del líder se reforzaba con miedo, rituales y lealtad absoluta, funcionando en la práctica como una secta cerrada más que como una organización criminal convencional. Matamoros fue el lugar donde todo eso terminó de consolidarse ya que, hacia finales de los años 80, el grupo ya operaba en esa zona fronteriza con suficiente estabilidad como para moverse entre el tráfico de drogas, los secuestros y las capturas de personas que luego eran asesinadas y utilizadas dentro de rituales. Uno de los puntos clave de esa estructura era el Rancho Santa Elena, una propiedad ubicada en las afueras de Matamoros que el grupo utilizaba como base de operaciones. Allí llevaban a las víctimas, realizaban los rituales y utilizaban restos humanos dentro de la nanga, el caldero que consideraban una fuente de protección y poder. En ese lugar, la violencia no era una consecuencia del negocio, era parte central de cómo funcionaba todo. Y durante un tiempo todo eso permaneció oculto, pero en marzo de 1989 desapareció Mark Kelron, un estudiante estadounidense que había cruzado a Matamoros durante las vacaciones de primavera. Su desaparición movilizó una búsqueda inusualmente intensa, con presión de autoridades mexicanas y estadounidenses, lo que terminó empujando una investigación que llegó hasta el entorno de Constanzo. El hallazgo que siguió fue lo que hizo que el caso dejara de ser una desaparición y pasara a convertirse en un escándalo internacional, porque en abril de 1989, las autoridades llegaron al Rancho Santa Elena y encontraron droga, armas, objetos rituales, una nanga y varios cuerpos enterrados, entre ellos el de Mark Kelron. La investigación reveló entonces que no estaban frente a un crimen aislado, sino ante una organización que había combinado narcotráfico, secuestro, asesinato y el uso de restos humanos dentro de una misma lógica de control y poder. Después de eso la caída del grupo fue rápida, varios integrantes fueron detenidos, y Adolfo de Jesús Constanzo huyó hasta que el 6 de mayo de 1989 fue localizado en un departamento de la Ciudad de México. Cuando la policía lo rodeó no intentó rendirse, de hecho, ordenó a uno de sus hombres que le disparara, y así murió antes de ser capturado. Sara Aldrete fue arrestada y posteriormente condenada, aunque con los años ha sostenido que fue forzada, torturada y convertida en parte de una versión oficial que no refleja completamente lo ocurrido dentro del grupo. Lo que vuelve este caso realmente perturbador no está en la creencia en sí, sino en la forma en que fue utilizada para sostener una estructura de poder, porque dentro de ese grupo la violencia no solo era permitida, era necesaria para que todo siguiera funcionando.
Durante años, en el centro-sur de Chile existió una comunidad cerrada de origen alemán que, hacia afuera, proyectaba orden, trabajo y una sensación de estabilidad. Tenía sus propias reglas, su propia autoridad interna y una forma de vida separada casi por completo del exterior, es decir, no era un lugar totalmente abierto, pero tampoco parecía en apariencia un foco inmediato de sospecha. Sin embargo, dentro de esa misma comunidad, las personas vivían bajo vigilancia constante, las familias eran separadas y los abusos formaban parte de un sistema que se sostuvo durante décadas. Ese lugar fue comúnmente conocido como Colonia Dignidad, y su fundador fue Paul Schäfer, un predicador alemán que no llegó a Chile buscando empezar de cero, sino escapando de acusaciones de abuso infantil que ya pesaban sobre él en Alemania. En 1961 instaló la colonia cerca de Parral, en una gran propiedad rural, y desde ahí levantó un enclave donde podía controlar cada aspecto de la vida de quienes lo seguían. La colonia no funcionaba como una comunidad religiosa convencional, sino bajo la autoridad absoluta de Schäfer, y dentro de la colonia las familias eran separadas, los niños crecían apartados de sus padres y los colonos trabajaban bajo una disciplina extrema. Había vigilancia permanente, castigos físicos, medicación forzada, electroshock y una estructura interna en la que denunciar era casi imposible, porque todo estaba pensado para aislar a las víctimas y romper cualquier vínculo que pudiera protegerlas. Paul Schäfer abusó sexualmente de menores durante años dentro de ese mismo entorno, amparado por una jerarquía que encubría lo que pasaba y por un lugar donde salir o hablar podía terminar en castigo. Y por si fuera poco, después del golpe de Estado de 1973, la colonia empezó a colaborar con la DINA, la policía secreta de la dictadura de Pinochet, y el enclave se convirtió también en un lugar útil para detener, interrogar, torturar y hacer desaparecer opositores políticos. La misma lógica de aislamiento, obediencia, secretismo, vigilancia y castigo que operaba puertas adentro encajó con facilidad en el aparato represivo estatal. Por eso Colonia Dignidad no fue solo una secta abusiva ni solo un refugio para un depredador, fue también un enclave que terminó funcionando como pieza activa dentro de la maquinaria de terror de la dictadura de Pinochet. Durante años, hacia afuera, la colonia siguió sosteniendo una imagen de orden, eficiencia y beneficencia. Ese lugar tenía hospital, trabajo agrícola, vínculos con sectores de poder y una fachada lo bastante sólida como para que mucha gente viera el lugar como una comunidad extraña, pero útil. Mientras tanto, adentro seguían ocurriendo abusos contra niños, torturas a colonos, castigos químicos y físicos, desapariciones forzadas y colaboraciones con crímenes de Estado. El fin de la dictadura no derrumbó de inmediato ese sistema, pero durante los años 90 empezaron a crecer con más fuerza las denuncias, los allanamientos y las investigaciones judiciales, hasta que Schäfer terminó huyendo para evitar a la justicia chilena. Fue capturado en Argentina en 2005, extraditado a Chile y condenado por abusos sexuales, torturas, delitos de armas y otras causas vinculadas a los crímenes cometidos en la colonia. Paul Schäfer murió en prisión en 2010, pero su caída no cerró del todo la historia, porque Colonia Dignidad dejó detrás algo más grande que un solo hombre. Dejó víctimas chilenas y alemanas, desaparecidos, archivos, redes de encubrimiento, responsables que escaparon o fueron juzgados parcialmente, y un lugar que no desapareció del todo. Y continuamos al nivel 2. En Latinoamérica hay horrores que ocurren más constantemente de lo que siquiera podemos soportar. Y entre todos esos horrores, también están casos como este, tan repulsivos y tan humanos que no solo te impactan por su brutalidad, sino por la insoportable sensación de que algo así nunca debió pasar. Eso fue lo que ocurrió en Perú, en 2018, con el caso que terminaría siendo conocido como el del monstruo de la bicicleta. María Jimena Avellaneda Ruiz, de 11 años, había sido inscrita en un taller de manualidades por vacaciones útiles que funcionaba en la comisaría de Canto Rey, en San Juan del Lurigancho. La mañana del 1 de febrero, su padre la dejó en la puerta del lugar, pero después aparecería una contradicción inquietante porque mientras desde la comisaría se sostuvo que la niña nunca había ingresado, las cámaras de seguridad la registraron saliendo a la hora en que la clase debía terminar. Fue en ese momento, ya fuera del taller y sola en la calle, cuando César Alba Mendoza la vio.
Según la reconstrucción del caso, el hombre se desplazaba en bicicleta, provocó un choque con esa misma bicicleta para hacerla caer y, una vez la tuvo lastimada y vulnerable, fingió ayudarla. Bajo esa excusa, le ofreció llevarla a su casa, y poco después otras cámaras los registraron juntos sobre la bicicleta. Desde ahí la llevó hacia una zona apartada de La Guairona, y en ese lugar, la agredió sexualmente y luego la asesinó por estrangulamiento. Después llevó el cuerpo hasta su casa para esconderlo debajo de su cama durante varias horas, y recién en la madrugada del día siguiente lo sacó, lo abandonó en la calle y le prendió fuego antes de huir. La investigación avanzó con rapidez porque las grabaciones permitieron reconstruir buena parte del recorrido, y así fijar la responsabilidad de Alba en el secuestro. Después de cometer el crimen huyó hacia Ica, pero fue capturado el 4 de febrero y, tras su detención, confesó lo que había hecho y más tarde fue condenado a cadena perpetua. Pero si el crimen ya te parece insoportable por sí mismo, pues te cuento que César Alba Mendoza no era un agresor surgido de la nada, tenía denuncias previas por agresión sexual y otros delitos, y aún así estaba libre. Y precisamente esa es la pregunta que siempre surge en casos como este. ¿Qué hacía ese agresor todavía en las calles? En nuestros países, la figura del estudiante que se organiza y termina enfrentándose a algo mucho más grande que él, no es nueva. Pero pocas historias muestran hasta dónde puede llegar eso, como ocurrió en Argentina en 1976, en un caso que terminaría siendo conocido como la Noche de los Lápices. Para entender lo que pasó, primero hay que mirar el contexto. En La Plata, durante 1975, varios estudiantes secundarios habían participado en la campaña por el boleto estudiantil secundario, es decir, el pasaje con descuento para poder ir a estudiar. Ese reclamo existió, fue real y ayudó a volverlos visibles, pero no alcanza por sí solo para explicar la violencia que vendría después. Muchos de esos jóvenes no solo reclamaban por el boleto, también militaban en agrupaciones estudiantiles y formaban parte de una juventud politizada que discutía, se organizaba y participaba activamente en la vida pública. Cuando la dictadura tomó el poder en marzo de 1976, empezó a mirar a ese tipo de estudiantes como parte de la subversión, una palabra con la que no señalaba solo a guerrillas armadas, sino también a personas y grupos que consideraba peligrosos por sus ideas, su organización o su influencia. Eso cambió por completo el lugar de las instituciones educativas porque, para el régimen, ya no se trataba solo de vigilar a combatientes o militantes adultos, sino también de controlar aulas, docentes, centros de estudiantes y cualquier espacio donde pudiera crecer una oposición futura. En esa lógica, adolescentes organizados pasaron a ser objetivos concretos. Los secuestros no ocurrieron en una sola noche, aunque el nombre del caso haga pensar eso. Estos operativos clandestinos comenzaron el 8 de septiembre de 1976 con el secuestro de Gustavo Calotti, se concentró el 16 de septiembre con el secuestro de varios estudiantes en La Plata, continuó el 17 con Emilce Moler y Patricia Miranda, y se extendieron hasta el 21 de septiembre cuando fue secuestrado Pablo Díaz. No los secuestraron al azar, fueron a buscarlos porque ya estaban identificados, porque sabían quiénes eran, dónde vivían y en qué espacios estudiantiles se movían. Esa es una de las partes más oscuras porque no fue una reacción desordenada, sino una cacería dirigida contra jóvenes que el Estado ya había marcado. Los grupos de tareas que ejecutaron esos secuestros actuaban dentro del aparato represivo de la dictadura, con participación de la policía bonaerense bajo el mando del general Ramón Camps y su estructura represiva, en la que operaba Miguel Echecolatz. Entraban a las casas, se llevaban a chicos de secundaria, muchos de ellos de apenas 16 o 17 años, y los metían en el circuito clandestino de detención que ya funcionaba en la provincia. Después de eso, varios de ellos fueron trasladados por centros clandestinos como Arana, el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y otras dependencias policiales. Allí fueron torturados como parte del sistema de desaparición forzada, una práctica en la que las personas eran secuestradas por el Estado, mantenidas en cautiverio ilegal y luego borradas sin dejar rastro. Y claro que no fueron los únicos, la represión contra adolescentes alcanzó a cientos de casos en todo el país, pero este terminó convirtiéndose en uno de los más recordados.
De ese grupo, 6 estudiantes continúan desaparecidos: Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Hacha. Los 4 sobrevivientes fueron Gustavo Calotti, Emil Semoler, Patricia Miranda y Pablo Díaz, y sus testimonios fueron fundamentales para reconstruir lo que había pasado. Por eso, la noche de los lápices fue mucho más que el castigo a unos chicos que reclamaban un descuento para viajar. El boleto estudiantil fue una parte visible de su militancia, pero lo que la dictadura quiso destruir fue la organización política de los jóvenes, su capacidad de reunirse, de reclamar y de convertirse en una generación que pensara por cuenta propia. En Colombia, hubo un momento en el que la guerra empezó a medirse con bajas, resultados y estadísticas. Pero mientras esos números se celebraban, había familias que empezaban a buscar a sus hijos sin saber que, para el sistema, ya se habían convertido en otra cosa. Todo empezaba de una forma en particular, con jóvenes casi siempre de zonas vulnerables, que salían de sus casas buscando trabajo o aceptando ofertas que parecían reales, oportunidades que en muchos casos llegaban justo cuando más las necesitaban. A veces alguien los contactaba directamente con una propuesta concreta y otras veces simplemente desaparecían sin que nadie entendiera muy bien qué había pasado. Días después, esos mismos jóvenes aparecían en otras partes del país, a veces a cientos de kilómetros de distancia, muertos, vestidos como guerrilleros y reportados oficialmente como bajas en combate. Pero claro, esos jóvenes no eran combatientes, no pertenecían a ningún grupo armado y no habían estado en ningún enfrentamiento. Eran civiles que habían sido trasladados lejos de sus hogares, asesinados y convertidos en un resultado militar. Con el tiempo, empezó a hacerse evidente que el patrón se repetía demasiado porque eran jóvenes con perfiles similares, desapariciones en condiciones parecidas y cuerpos encontrados en lugares lejanos bajo la misma narrativa oficial. Eso que estaba saliendo a la luz no era una cadena de errores ni confusiones en medio de la guerra, sino una práctica de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. Detrás de eso había un motivo, y es que, durante esos años, el éxito de muchas operaciones militares se medía por la cantidad de bajas reportadas, y esa necesidad de mostrar o aparentar resultados operacionales venía acompañada de incentivos y recompensas dentro de la propia estructura militar. Es decir, el número de muertos empezó a funcionar como prueba de eficacia. Y esa versión empezó a romperse con los reclamos de las familias, con las madres diciendo que sus hijos no eran guerrilleros y con jóvenes desaparecidos en una ciudad que luego aparecían muertos a cientos de kilómetros, en lugares que nunca habían pisado. Uno de los puntos más críticos ocurrió en Soacha, donde varios jóvenes desaparecieron con promesas de trabajo y días después fueron reportados como muertos en operaciones militares en norte de Santander. Sus familias los reconocieron, desmintieron la historia oficial y obligaron al país a mirar de frente lo que estaba pasando. A medida que los casos salían a la luz, el patrón se volvió imposible de ocultar y ya no tenían forma de seguir sosteniendo esa versión sin que empezara a desmoronarse. Años después, la Jurisdicción Especial de Paz estableció que al menos 6.402 personas fueron víctimas de este mecanismo entre 2002 y 2008, además de que otros militares admitieron responsabilidad por 296 casos de falsos positivos en Casanare. Lo más duro es que a esas familias, sobre todo a las madres, las llamaban locas, pero ellas tenían razón, y después de tantos años la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién dio la orden? Hay situaciones que no deberían repetirse, y mucho menos seguir pasando como si nada cambiara. Pero en Ciudad Juárez, México, durante los años 90, la desaparición de mujeres empezó a hacerlo, una y otra vez, hasta formar un patrón imposible de ignorar. Lo que estaba ocurriendo no era solo una serie de asesinatos, era feminicidio, violencia extrema dirigida contra mujeres por su condición de género. En una ciudad donde esa violencia se repetía mientras las autoridades reaccionaban tarde, mal o simplemente no reaccionaban.
En ese contexto Ciudad Juárez no era cualquier lugar, su posición en la frontera con Estados Unidos la había convertido en una ciudad de crecimiento acelerado, migración constante, trabajo maquilador y expansión desordenada hacia periferias cada vez más vulnerables. En ese entorno, muchas mujeres se movían solas entre trayectos inseguros, colonias precarias y zonas aisladas donde desaparecer podía significar no volver jamás. A partir de 1993, los casos comenzaron a acumularse y poco a poco empezaron a repetirse de formas que ya no podían explicarse como hechos aislados. Muchas víctimas eran niñas y mujeres jóvenes, trabajadoras o estudiantes, que desaparecían y después eran halladas con signos de violencia, tortura o abandono en lotes baldíos, desiertos y periferias urbanas. No se trataba de una sola historia ni de un solo agresor, sino de distintas formas de feminicidio que compartían algo todavía más grave, la facilidad con la que podían repetirse. Y esa facilidad tenía una razón porque, en demasiados casos, las familias tenían que buscar solas, insistir solas y denunciar solas. Mientras ellas recorrían calles, desiertos, fiscalías y medios de comunicación, muchas autoridades respondían con negligencia, prejuicios o insinuaciones sobre la vida privada de las víctimas, como si el problema no fuera la violencia contra las mujeres, sino las propias mujeres desaparecidas. Poco a poco, lo que estaba pasando dejó de percibirse solo como una serie de crímenes y empezó a mostrar algo más profundo. Porque cuando una mujer desaparecía, no solo estaba el peligro de lo que pudiera hacerle un agresor, también estaba la posibilidad de que el Estado llegara tarde, investigara mal o directamente no protegiera a nadie como muchas veces pasa, y cuando eso ocurre una y otra vez, la violencia deja de ser una excepción y se convierte en un mensaje. En pocas palabras, están matando mujeres, y durante años, la respuesta del sistema demostró que eso podía seguir pasando. El caso de Campo Algodonero terminó condensando todo eso cuando, en 2001, varios cuerpos de mujeres fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, y años después la Corte Interamericana responsabilizó al Estado mexicano por no haber prevenido adecuadamente los hechos ni investigado con la diligencia debida. Con eso, lo que durante años habían denunciado las familias y activistas dejó de ser solo una acusación moral y se convirtió también en una verdad reconocida internacionalmente. Los feminicidios de Ciudad Juárez no se entienden sumando casos, se entienden cuando ves el patrón completo de una violencia que pudo repetirse, una impunidad que la sostuvo y familias que tuvieron que hacer el trabajo que el sistema no estaba haciendo, insistiendo una y otra vez para que alguien aceptara lo que ya era evidente. En Venezuela hay muchos casos que han marcado a la gente, pero hay algunos que no se recuerdan solo por lo que pasó, sino por lo que implican, y uno de los más perturbadores hasta hoy es el de Dorángel Vargas. A finales de los años 90, en el estado Táchira, varias personas empezaron a desaparecer sin que hubiera una explicación clara. No eran casos que en un inicio parecieran conectados entre sí, y durante un tiempo no hubo una reacción que indicara que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Eso empezó a cambiar cuando, en 1999, comenzaron a aparecer restos humanos en zonas cercanas al río Torbes, y ahí ya no se trataba de desapariciones aisladas, había evidencia física de que algo mucho más grave estaba pasando, e incluso se llegó a pensar que podía tratarse de una red criminal o de algún tipo de grupo organizado. Pero la realidad era otra porque la investigación terminó llevando a una sola persona, Dorángel Vargas. Dorángel fue conocido así por errores en los medios de comunicación, pero su verdadero nombre es José Dorángel Vargas Gómez, y no era parte de una banda, no respondía a una estructura mayor y no necesitaba nada de eso para hacer lo que hacía. Vivía en condiciones de extrema marginalidad moviéndose entre zonas cercanas al río, y seleccionaba a sus víctimas entre personas vulnerables, muchas veces hombres que se encontraban solos o en situaciones precarias. Cazaba a sus víctimas con un tubo en forma de lanza, los mataba y después desmembraba los cuerpos, pero lo que convirtió este caso en algo distinto incluso dentro de los crímenes más extremos fue lo que hacía después. Y es que su alias, el Comegente, no es de adorno ya que no solo ocultaba los restos o los abandonaba en distintas zonas, en varios de esos casos, conservaba partes de los cuerpos para posteriormente comérselos. Era una práctica repetida, integrada en la forma en la que vivía y operaba, y con el tiempo se le atribuyeron varias víctimas, aunque el número exacto nunca quedó completamente claro.
Parte de los restos encontrados correspondían a diferentes personas y la forma en que actuaba hacía difícil reconstruir cada caso con precisión, pero hay un punto que hace que todo esto se torne todavía peor. Antes de 1999, Dorángel Vargas ya había sido detenido porque había asesinado a una persona y había practicado canibalismo. Fue diagnosticado e internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca y luego de 2 años de tratamiento psiquiátrico, fue dado de alta de ese centro. Así es, volvió a la calle, y años después, volvió a matar. Cuando finalmente fue detenido otra vez, el caso no terminó ahí porque durante el proceso fue entrevistado en varias ocasiones, y lo que más llamó la atención no fue solo lo que había hecho, sino la forma en la que lo contaba. Hablaba de comer personas con una naturalidad que descolocaba, justificándolo como una necesidad, sin que en sus palabras apareciera el peso que cualquiera esperaría escuchar. ¿Más o menos a cuántas personas? 10, unos 10 por ahí. Nos interesa ahorita no, o sea que estoy comenzando eso por ahí. Pero se te acusa que desde el año 95 vienes realizando esto. No, 2 años tengo que estar comiendo gente. 2 años, ahora soy nuevo, por necesidad que me he puesto esa años. ¿No se arrepiente de eso? No, al contrario, me alegro, me está sufrido y saber de los ponentes. ¿Y comes mujeres? ¿Ah? ¿Comes mujeres? No, mujeres, no, flores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no molestan a nadie. Con el tiempo, su historia empezó a circular más allá de Venezuela, y no solo quedó como el comegente, también empezaron a llamarlo el Hannibal Lecter de los Andes, y con al menos una decena de víctimas confirmadas, no es para menos. Seguimos con el nivel 3. Durante el conflicto armado interno de Guatemala, que se extendió entre 1960 y 1996, hubo lugares donde el terror no terminaba con una masacre ni con una desaparición. En Sepur Zarco, ese terror se convirtió en una rutina impuesta sobre el cuerpo y la vida de varias mujeres quechí. Mientras ese conflicto avanzaba, varias comunidades quechí de la región vivían en medio de disputas por la tierra y de una presencia militar cada vez más fuerte. Muchos hombres habían empezado a reclamar títulos o a realizar gestiones agrarias, y por eso fueron perseguidos, capturados, desaparecidos o asesinados. Lo que vino después no fue casual, porque al desaparecer a esos hombres, también se desarmó la estructura de protección y organización de las comunidades, y las mujeres quedaron expuestas a una forma de control directo sobre sus cuerpos y su vida cotidiana. Después de eso, soldados y comisionados militares empezaron a controlarlas de manera sistemática. Varias de ellas fueron obligadas a acudir por turnos a la casa de soldados, donde durante meses fueron violadas repetidamente y forzadas a cocinar, lavar y servir para los militares, en una rutina impuesta bajo vigilancia y coerción. Es decir, no era algo aislado, era una forma de dominación diseñada para someterlas, humillarlas y, a través de ellas, destruir el tejido de sus comunidades y asegurar el control militar del territorio. Durante décadas, casi nada de eso pudo decirse en voz alta por el miedo, las amenazas y el estigma, pero también porque muchas de estas mujeres eran monolingües y tenían que enfrentarse a instituciones que funcionaban en español y que, además, funcionaban dentro de un contexto de desigualdad y racismo estructural que durante años dejó por fuera a mujeres indígenas en condiciones de pobreza. Eso empezó a cambiar a partir de 2011, cuando las sobrevivientes comenzaron a organizarse con el acompañamiento de organizaciones como ECAP, Mujeres Transformando el Mundo y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Ellas no llegaron al juicio de un momento a otro, realmente pasaron años reconstruyendo lo vivido, rindieron pruebas anticipadas, sostuvieron el proceso entre ellas y presionaron por respuestas a un sistema que durante años no las había escuchado, y por fin en 2016, ese esfuerzo llegó finalmente a los tribunales. Varias mujeres sobrevivientes testificaron, y el caso impulsado por Mujeres Quechí terminó con condenas que marcaron un precedente, porque fue el primer juicio en Guatemala por esclavitud sexual y doméstica cometidas durante el conflicto armado, y uno de los referentes más importantes de América Latina en el reconocimiento de estos crímenes. Por eso Sepur Zarco no solo importa por la brutalidad de lo ocurrido, importa porque dejó claro que la violencia sexual fue utilizada como una herramienta de guerra para someter, castigar y ejercer control sobre mujeres indígenas y sobre las comunidades a las que pertenecían.
Una desaparición forzada puede sostenerse en silencio mientras no aparezca nada. El problema para la dictadura chilena fue que en Lonquén sí apareció algo, y lo que apareció hizo mucho más difícil que siguiera negándolo. La situación de los hornos de Lonquén comenzó el 7 de octubre de 1973, cuando 15 hombres de Isla de Maipo fueron detenidos por funcionarios de Carabineros poco después del golpe militar en Chile. Desde ese momento, sus familias empezaron a buscarlos, mientras las respuestas oficiales se movían entre evasivas, silencio y versiones que nunca terminaban de explicar qué había pasado con ellos. Durante años no hubo una respuesta real, lo que hubo fue el mismo formato que marcó tantos casos de la dictadura, o sea, personas detenidas por agentes del Estado que luego desaparecían sin que nadie diera una explicación creíble sobre su destino. Todo cambió a fines de noviembre de 1978, cuando en unos antiguos hornos de cal abandonados en Lonquén, cerca de Talagante, aparecieron restos humanos que correspondían a los 15 detenidos desaparecidos de Isla de Maipo. A partir de ese momento la investigación empezó a reconstruir lo ocurrido, dejando ver que las víctimas habían sido detenidas ilegalmente por carabineros, llevadas a la tenencia de Isla de Maipo, sometidas a apremios físicos, asesinadas y luego ocultadas en esos hornos abandonados. No era una confusión, no era una fuga ni una historia mal contada por las familias, era secuestro, asesinato y ocultamiento de cuerpos cometidos por agentes del Estado bajo dictadura. El hallazgo no apareció por iniciativa del Estado, sino por la insistencia de las familias y de quienes seguían buscando. En ese proceso, la Vicaría de la Solidaridad recibió información sobre el lugar, llegó hasta Lonquén y ayudó a que todo saliera a la luz. Los hornos de Lonquén golpearon de una forma distinta dentro de Chile, porque no solo revelaron un crimen, también debilitaron de forma evidente la negación oficial sobre los detenidos desaparecidos. La dictadura había podido resistir denuncias, testimonios y acusaciones, pero sostener lo mismo se volvió mucho más difícil cuando aparecieron restos humanos en un lugar donde, según su propia versión, no debía haber nada. La causa judicial avanzó y en 1979 incluso hubo procesamiento contra carabineros implicados en la muerte de las 15 víctimas, aunque el decreto ley de amnistía de 1978 terminó bloqueando en ese momento la posibilidad de castigo efectivo. Finalmente, la justicia llegó mucho después, en 2016, donde 7 exfuncionarios de carabineros fueron condenados por el secuestro de las 15 personas del caso. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho, porque durante años hubo familias buscando respuestas que el Estado decidió no dar. En distintos momentos de la historia han existido estructuras creadas para secuestrar, torturar y hacer desaparecer personas sin dejar rastro. Pasó en países como Argentina o Chile, donde funcionaron centros clandestinos al margen de cualquier registro oficial, pero algo de esa misma lógica también operó en Honduras durante los años 80, y es una historia que mucha menos gente conoce. Honduras no vivió una dictadura tan visible como las del Cono Sur, pero durante la Guerra Fría, se convirtió en una pieza clave para Estados Unidos en Centroamérica. El país recibía ayuda militar, entrenamiento y apoyo de inteligencia para enfrentar lo que Washington veía como una amenaza comunista en Nicaragua y El Salvador. En ese contexto nació el Batallón 316, una unidad secreta del ejército hondureño dedicada a eliminar opositores. Y por supuesto, el objetivo no eran criminales comunes, sus blancos eran estudiantes universitarios, maestros, sindicalistas, activistas políticos y cualquier persona considerada peligrosa para el orden establecido. La vigilancia empezaba días antes, donde seguían a las víctimas, identificaban sus rutinas y luego actuaban. Los secuestros ocurrían a plena luz del día, en la calle, frente a testigos, usando carros sin placas, o peor aún, con placas robadas. A quienes capturaban, los llevaban a centros clandestinos donde los interrogaban bajo tortura, con choques eléctricos, asfixia, golpizas y hasta inmersiones en agua. Muchos no volvían a aparecer, y otros, eran ejecutados y enterrados en fosas sin identificar. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos documentó 179 desapariciones sistemáticas entre 1979 y 1990, con el Batallón 316 entre los principales responsables. Pero esto no se quedaba solo dentro de Honduras, ya que miembros del batallón recibieron entrenamiento de la CIA y de militares argentinos.
Varios documentos y testimonios posteriores muestran que Estados Unidos conocía las operaciones, y que algunos oficiales hondureños fueron formados en técnicas de inteligencia y contrainsurgencia directamente por asesores estadounidenses. Figuras clave aparecen repetidamente en las investigaciones, como el general Gustavo Álvarez Martínez, jefe del Estado Mayor en esa época, quien reorganizó las estructuras de inteligencia militar. Billy Joya, oficial del batallón, fue señalado en múltiples testimonios por secuestros y torturas. O Florencio Caballero, otro exintegrante cuyo nombre aparece en muchos informes y quien dio detalles sobre cómo funcionaban las capturas y los interrogatorios, y que afirmó además haber recibido entrenamiento de la CIA. Durante años, las desapariciones fueron negadas, minimizadas o encubiertas desde sectores del Estado y de las Fuerzas Armadas hondureñas. Pero cuando el entonces comisionado de Derechos Humanos en Honduras, Leo Valladares, presentó en 1994 un informe oficial sobre los desaparecidos de los años 80, se produjo uno de los primeros reconocimientos oficiales de que sí había existido un patrón sistemático de represión política. Y aunque surgieron procesos judiciales y algunos archivos fueron incautados, gran parte de la impunidad se mantuvo. Esto muestra que el terrorismo de Estado no solo existió en los países más conocidos de la región. En Honduras, sectores del aparato militar y de inteligencia también construyeron su propia maquinaria de desaparición forzada, sostenida por la lógica anticomunista y conectada a redes internacionales de represión, siendo la forma en que esos mandos buscaron borrar opositores sin dejar rastro. Después de todo lo que hemos visto, desapariciones, secuestros y persecuciones, es fácil pensar que escapar podría ser una salida, quizá cambiar de país, empezar de nuevo y alejarse lo suficiente. El problema es que, en Latinoamérica, hubo un momento en el que eso dejó de funcionar, porque existió una red que hacía que ninguna frontera fuera suficiente. Esa red fue la Operación Cóndor, un sistema coordinado entre varias dictaduras del Cono Sur para perseguir, secuestrar y hacer desaparecer opositores más allá de cualquier frontera. Y acá conviene destacar el contexto en que se pone en marcha la Operación Cóndor, porque para cuando la operación fue formalizada en noviembre de 1975, gran parte del Cono Sur ya estaba bajo regímenes autoritarios o dictaduras militares. Paraguay llevaba más de 2 décadas bajo Alfredo Stroessner desde 1954, Brasil estaba bajo control militar desde 1964, Bolivia había entrado en otra etapa de gobiernos militares en 1971 con Hugo Banzer, en 1973 llegaron la dictadura cívico-militar en Uruguay y el golpe de estado de Augusto Pinochet en Chile, y en 1976 la junta encabezada por Jorge Rafael Videla tomó el poder en Argentina. Conocer esto es saber que, cuando Cóndor tomó forma, el mapa ya estaba lleno de gobiernos que compartían el mismo anticomunismo, la misma doctrina de seguridad y la misma disposición para perseguir opositores más allá de sus fronteras. La reunión que le dio forma oficial se celebró en Santiago de Chile a fines de noviembre de 1975, con representantes de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, mientras que Brasil colaboró después y su participación quedó documentada en investigaciones posteriores. No fue una idea surgida de la nada, sino la formalización de prácticas clandestinas que ya venían ocurriendo entre esos servicios de inteligencia. La red fue creada para localizar exiliados, vigilarlos, secuestrarlos, trasladarlos de un país a otro, interrogarlos bajo tortura y hacerlos desaparecer sin que importara en qué frontera se hubieran refugiado. La forma en que operaban seguía un patrón bastante claro, y todo empezaba con un intercambio de información donde compartían nombres, fotos, filiaciones políticas, direcciones, contactos y listas de personas que consideraban peligrosas. Después llegaban las operaciones dentro de la región, con seguimientos, secuestros, centros clandestinos, torturas y traslados ilegales entre países. Y luego aparecía una fase todavía más oscura, esa donde equipos especiales eran enviados fuera de Sudamérica para ejecutar asesinatos selectivos en el lugar que fuera. Uno de los casos que mejor muestra hasta dónde llegaba esto, ocurrió en 1976. El 21 de septiembre de ese año, el ex canciller chileno Orlando Letelier fue asesinado en Washington cuando una bomba colocada en su automóvil explotó en pleno centro de la capital estadounidense.
En ese atentado también murió Ronnie Moffett, una activista política de izquierda estadounidense, y el crimen fue ejecutado por agentes vinculados a la DINA, la policía secreta de la dictadura de Pinochet en Chile, con apoyo de colaboradores en Estados Unidos. Ese asesinato dejó claro que la Operación Cóndor no se quedaba en Sudamérica, podía alcanzar incluso a alguien que se había refugiado en Washington. La dictadura argentina fue una de las piezas más activas de la fase operativa, sobre todo entre 1976 y 1978. Automotores Orletti, en Buenos Aires, funcionó como uno de los nodos más importantes de secuestro, tortura y coordinación regional, especialmente en el eje entre Argentina y Uruguay. Por ese circuito pasaron víctimas secuestradas en operaciones transnacionales, por ejemplo, María Claudia García fue secuestrada en Buenos Aires y trasladada a Uruguay. A personas como Horacio Campiglia y Mónica Pinus de Binstock fueron capturados en Brasil y trasladados a Argentina, y Norberto Abeguer fue secuestrado en Río de Janeiro en una operación vinculada a fuerzas argentinas y brasileñas. Visto así, el exilio dejó de ser refugio, porque cruzar una frontera ya no garantizaba nada, y en todo esto, el papel de Estados Unidos también aparece. Documentos desclasificados muestran que Washington conocía la existencia de la coordinación represiva y seguía de cerca su evolución, mientras que el CEL sostiene que la CIA aportó tecnología para el banco de datos del Cóndor y que la red utilizó un sistema de comunicaciones protegido conocido como Condortel. La base principal de ese sistema estaba en una instalación estadounidense en la zona del Canal de Panamá, lo que vuelve todavía más turbia la relación entre la red represiva sudamericana y la infraestructura estratégica de Estados Unidos. Y cuando los diplomáticos estadounidenses preparaban advertencias a gobiernos del Cono Sur por planes de asesinatos internacionales en 1976, Henry Kissinger frenó esas gestiones. Eso no convierte a Estados Unidos en el autor directo de los secuestros y desapariciones, porque esos crímenes fueron cometidos por las dictaduras de la región, pero sí los deja como una pieza clave del contexto, del conocimiento previo y del andamiaje político que permitió que la red funcionara. Otra prueba demoledora apareció en Paraguay en 1992, con el hallazgo de los llamados archivos del terror, un descubrimiento que expuso cientos de miles de documentos secretos del aparato represivo estronista y de su conexión con otras dictaduras del Cono Sur. Allí aparecieron invitaciones formales a la reunión fundacional de 1975, comunicaciones entre agencias, pedidos de búsqueda, registros de detenidos y evidencias de interrogatorios y traslados conjuntos entre Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay. Lo que durante años parecía una sospecha dispersa quedó confirmado con pruebas. De hecho, las causas judiciales y las reconstrucciones históricas han documentado varios centenares de víctimas directas dentro del esquema Cóndor, mientras que el marco represivo regional en el que operó se mide en miles de personas asesinadas, desaparecidas o encarceladas por razones políticas en el Cono Sur. No fueron episodios sueltos ni operaciones aisladas, sino una maquinaria regional con una escala masiva, que funcionaba porque varios estados operaban como un solo sistema represivo. Si en Honduras veíamos una estructura clandestina funcionando dentro de un país, acá vemos varias dictaduras actuando como si el mapa entero les perteneciera, y eso es algo todavía más perturbador. Después de todo lo que vimos, es normal que sientas que faltaron historias, países o casos. Y tienes razón, Latinoamérica tiene mucho más que contar, por eso este capítulo no es un cierre, es apenas un comienzo. La idea es volver a este formato y seguir explorando todo lo que quedó pendiente, porque hay historias que todavía necesitan ser contadas, así que, si te interesa seguir esta nueva serie de cerca, te invito a suscribirte y a activar la campanita, de esa forma YouTube intentará avisarte cada vez que suba nuevo video. Y por supuesto deja tu pulgar arriba, y comenta qué otro caso conoces que quieras que aparezca en la próxima entrega. Desde acá le enviamos con cariño un enorme agradecimiento a la maravillosa Tomoyo, quien realizó la espectacular miniatura que viste en este video. Muchísimas gracias por llegar al final, espero que esta entrega te haya entretenido. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma. Esto fue El Laberinto del Misterio, hasta pronto.